Corrosión. ¿Qué es la corrosión? Esta se define como el deterioro de una sustancia o de sus propiedades debido a una reacción química o electroquímica de la misma con el medio en que se encuentra. En este curso vamos a hacer énfasis en lo que es la corrosión electroquímica. Esto debido a que la protección catódica es un método para controlar este tipo de corrosión. Asimismo, también puede definirse la corrosión como el proceso inverso a los procesos metalúrgicos. Como vemos en el gráfico, normalmente los metales los encontramos en su estado mineral en la naturaleza. Para poder llevarlos a su forma libre, pasan por un proceso de refinado donde ellos ganan energía, absorben energía. Una vez que tengamos ya los metales para poder usarlos, estos metales que han ganado energía van a tender a corroerse en la misma proporción de la energía que han ganado. Acá podemos ver que el metal en su estado mineral tiene un determinado nivel de energía, mientras que en su estado libre tiene otro. Gracias a la metalurgia lo podemos llevar a su estado libre. Sin embargo, cuando se encuentra en su estado libre con otro nivel de energía, va a tender siempre a corroerse. Es un ciclo que sigue y sigue en los metales. Por tanto, los metales se encuentran en la naturaleza en su forma combinada, que es la más estable, forma de óxidos, sulfuros, etc. Y al llevarlos a su forma libre poseen un alto nivel de energía. Es por esto que los metales tienen una tendencia natural a reaccionar con el medio ambiente para estabilizarse y volver a su forma natural de mineral. Bueno, existen varios tipos de corrosión. Entre ellas está la corrosión generalizada, que es la forma más benigna o menos peligrosa, pues el material se va gastando gradualmente, extendiéndose en su forma homogénea en toda la superficie metálica, y su penetración media es aproximadamente igual en todos los puntos. El mecanismo del ataque generalizado típicamente es un proceso electroquímico que se llega a lograr sobre la superficie del material. Acá podemos ver algunos ejemplos de la corrosión generalizada. Después tenemos el agrietamiento por corrosión y esfuerzos, el stress corrosion cracking. El agrietamiento por corrosión y esfuerzos es una falla corrosiva en la que se forman las grietas en un componente bajo la acción combinada de esfuerzos mecánicos y un medio ambiente agresivo. Los términos stress corrosion cracking implican la formación de grietas y generalmente se asocia con pequeñas pérdidas de metal o con la corrosión en general. Acá podemos ver una gráfica de una fisura que se ha generado debido al stress corrosion cracking. Corrosión localizada o pitting. La corrosión localizada se presenta en sitios discretos sobre la superficie del metal. La forma más común de ataque por corrosión localizada es por picado pitting. Las picaduras son una parte localizada de corrosión en la que el ataque está confinado a muchas cavidades pequeñas en la superficie del metal. Las cavidades que se forman pueden variar en cantidad, tamaño y forma. Este tipo de corrosión es muy peligrosa. Puede tener terribles consecuencias, ya que puede producir perforaciones en muy poco tiempo. Vemos algunos ejemplos de ellos. Y aquí tenemos, en este gráfico podemos apreciar una corrosión localizada. También podemos encontrar la corrosión resultante de dos suelos distintos. El potencial natural o de la hemapila de un metal respecto al medio que le rodea puede variar con las variaciones de la composición del electrolito. Esto eleva la diferencia potencial y satisface la condición necesaria para establecer una pila de corrosión. En general, el metal en contacto con el suelo de menor resistividad generalmente es más activo
y se convierte en el ánodo de una celda de corrosión. Aquí podemos ver un ejemplo donde la cañería que se encuentra en contacto con el cemento es un lugar donde existe mayor resistividad que la cañería que se encuentra en contacto directamente con el suelo. En este ejemplo, esta parte de la cañería va a actuar como ánodo y esta otra parte como zona catódica. Corrosión por aireación diferencial. La diferencia de concentraciones de oxígeno en el electrolito en la cual se encuentra inmersa una estructura metálica genera corrosión en la zona donde existe deficiencia de oxígeno. En este ejemplo podemos ver que la cañería en el suelo bien aireado será catódico, o en el caso del tornillo que está más aireado se comportará como cátodo, y en el caso de la cañería en el suelo pobremente aireado será anódico y se corroerá, ¿no? La superficie que se encuentra en menor contacto con el oxígeno se va a comportar como ánodo. Corrosión por diferencia de temperatura. En una pila de corrosión por diferencia de temperatura, el ánodo y el cátodo son del mismo metal, pero uno se mantiene a una temperatura más alta que el otro por medios externos. En la mayoría de los casos, el que se encuentra a mayor temperatura es el ánodo, o se va a comportar como ánodo. Si existen diferencias de temperatura en el electrolito, la zona de metal que está en contacto con la temperatura más elevada generalmente es más activa y se convierte en el ánodo de una celda de corrosión. Acá en el ejemplo podemos ver que de una estación de compresión el gas sale caliente, posteriormente va enfriándose. El lugar que está a mayor temperatura actúa como ánodo y el lugar más frío como cátodo. Fragilización por hidrógeno. Para prevenir la fragilización por hidrógeno debe mantenerse el potencial por debajo del potencial de evolución del hidrógeno, que depende del pH. Cuando veamos los criterios de protección catódica vamos a poder aquí apreciar los límites hasta los cuales debemos elevar el potencial catódico, porque si sobrepasamos o sobreprotegemos una estructura catódicamente, podemos llegar a hacer que evolucione el hidrógeno y podríamos llegar a que ocurra lo que se denomina fragilización por hidrógeno. Corrosión influenciada microbiológicamente. Las bacterias no atacan en forma directa al metal, pero crean condiciones que conducen a un ataque más rápido por aumento de corriente de corrosión en las celdas existentes, las que normalmente se encuentran polarizadas por la existencia de hidrógeno, producto de la reacción catódica de reducciones de protones. Microbiológicamente, no produce una forma única de corrosión. Por el contrario, este tipo de corrosión puede producir pitting, corrosión en hendiduras, corrosión bajo depósitos, de aleación selectiva, promoción de corrosión galvánica, erosión, corrosión, etc. Aquí podemos ver cómo microbiológicamente. Corrosión galvánica. Esta es una de los tipos de corrosión más comúnmente con lo cual nos encontramos. Se puede producir un daño severo por corrosión cuando dos o más metales distintos se acoplan eléctricamente. Esto se conoce como corrosión galvánica y resulta por la existencia de una diferencia de potencial entre los metales acoplados que causa un flujo de corriente entre ellos. El metal más activo sufre una corrosión más acelerada, mientras que la corrosión en el metal menos activo es eliminada. En esta tabla podemos apreciar los materiales que tienden a estar en el extremo anódico, o materiales activos también se los llama, o los materiales que tienen una tendencia mayor a corroerse. Mientras en este gráfico al otro lado podemos ver
el extremo noble o catódica, que van a ser los metales que tienen menos tendencia a ser corroídos. Podemos apreciar que el hierro se encuentra prácticamente en la mitad de la tabla, es decir, que el hierro no es ni tan anódico ni tan catódico. En lo que respecta a corrosión galvánica, nos dice que si unimos dos materiales diferentes, estos materiales son propensos a sufrir lo que es la corrosión galvánica. El potencial natural del acero y del bronce los podemos observar en la tabla anterior. El hierro tiene un potencial de menos 0,5. En cambio, el bronce no lo tenemos en la tabla, pero podemos asumir al cobre porque el bronce es una aleación de cobre y tiene menos 0,2. En este caso en particular, el bronce va a actuar de cátodo y el tubo de ánodo. Se debe recordar que el material más electronegativo es el que actúa de ánodo. En este caso el acero es más electronegativo que el cobre. ¿Qué sucede en el siguiente ejemplo? Cuando se une una tubería nueva con una tubería antigua o vieja, la tubería nueva va a tender a actuar como ánodo, mientras la tubería vieja como cátodo. Esto debido a que el potencial de una tubería nueva es mayor que el potencial de una tubería vieja. Tamaño de la falla anódica. Si la zona anódica es relativamente pequeña con respecto a la zona catódica, la corrosión podrá ser intensa. Si por otra parte la zona anódica es grande, comparada con la catódica, la corrosión será relativamente débil. Aquí podemos apreciar que el ánodo es pequeño, la zona anódica es pequeña. Entonces la corrosión va a ser muy severa en este sector. En este ejemplo es al revés. La zona anódica es bastante grande y la zona catódica es pequeña. Por tanto, la corrosión va a ser leve en la zona anódica.